que se diera marcha atrás a los cambios litúrgicos que se habían hecho. Lo que se pidió es que se permitiera vivir la experiencia de la tradición. Incluso el presidente de una bocha en los años 80, el doctor de Sabantem, ya había pedido que de forma extraordinaria se permitiera esta celebración. Y entonces, en el año 2007, el Papa Benedicto XVI promulga de motu propio el documento que se llama Summorum Pontificum, el motu propio Summorum Pontificum, en donde, en términos generales, lo que dice es, esta misa, conforme lo que declaró y definió y acordó o reconoció el Consejo de Cardenales, esta misa nunca fue prohibida y no se puede prohibir. Lo que era sagrado para todas las generaciones, hoy permanece sagrado. Y digno de Bendito sea reverencia. Dios, pues es que eso es lo que tenemos que conservar nosotros. Y es un tesoro de la Iglesia y reconoce el derecho de los fieles de pedirla. De tal manera que ya no se convierte en un accesorio de moda, sino reconoce el derecho de los fieles de pedir la celebración en este rito. Y dice, si hay un grupo estable, no dice qué número, si hay un grupo estable que quiera la misa, que vaya con su párroco y el párroco que se las dé. Entonces, lo primero es, le quita la autoridad a los obispos locales. Sí, más bien la transfiere, reconociéndole el concepto de que es un derecho de la Iglesia, la transfiere a los párrocos y dice, y si el párroco no lo acepta, que vayan con el obispo y que el obispo les ponga un sacerdote idóneo para hacer la misa. Y si no, entonces que se escriba a la Comisión Ecclesia Dei y la Comisión Ecclesia Dei va a tomar las medidas pertinentes para que se les pueda dar a los fieles que la están pidiendo esta misa. Importante, no se la dio a un grupo específico de personas, no dijo que era para nada más los que la habían vivido antes, dijo para el que sea. Y eso es muy notorio porque lo que está sucediendo es que muchos grupos de jóvenes están regresando a la tradición litúrgica, están viendo algo importante allí. Para resumir este tema, en este año se libera no nada más la misa, sino se dice, se tiene que respetar la forma en que esta misa se celebraba hasta 1962. Eso incluye, por ejemplo, detalles como que los acólitos tienen que ser niños, como que la comunión es de rodillas y en la boca directamente. O sea, todo el contexto de la misa todo tridentina. como era. Y no nada más eso, sino el calendario litúrgico, que también es súper importante, porque el calendario litúrgico tiene Ha cambiado, ¿no? Ha cambiado mucho. Y el calendario litúrgico tradicional tiene una serie de enseñanzas que se han perdido en el nuevo orden de la misa. Por ejemplo, por mencionar solo algunas, las témporas, que son pequeñas cuaresmitas cada que cambia la estación del año. No lo sabía. Va relacionada, obviamente surge relacionada con los ciclos de agricultura y todo, y las estaciones del año. La misa tradicional, el calendario litúrgico tradicional, tiene mucho que ver no nada más con un programa de enseñanza, tiene mucho que ver con la vida de la humanidad, con la vida con los ciclos del planeta, con todo. Eso es muy integral, tiene que ver con el cosmos, pues, con el orden de las cosas. El orden de las cosas a nivel pequeñito, o sea, desde el altar, el mantel, todo, hasta con el cosmos, universo, ¿no? Todo ordenado hacia Jesús, hacia Dios Padre, ¿no? Pues mira, ahora que lo dices, Felipe, pues yo también, en mi experiencia, pues nunca había asistido a una misa tridentina hasta hace que será unos 3, 4 años, por primera vez, y me sorprendí, ¿no? Me sorprendí por la riqueza que se percibe. Yo no entiendo latín, no te puedo decir que entiendo y comprendo la misa tridentina porque pues no tengo el hábito de asistir a ella y sin embargo, pues sí me di cuenta la adoración que se le da a nuestro Señor en todo momento, el silencio y el respeto que quizás en muchas de nuestras misas normales del rito ordinario sí, hemos estado pues ahora sí que perdiendo mucho el respeto y la reverencia a Jesús Eucaristía. Mira, oficialmente, la misa tridentina es una expresión del rito romano. Es la forma extraordinaria del rito romano. Y la misa nueva es la forma ordinaria del mismo rito romano. Las dos, el Papa Benedicto nos pide, hay que entenderse como parte del mismo rito, no se deben de contraponer al respecto. Ahora, sin embargo, la forma tradicional se presta para comprender mucho mejor algunas de las cosas
más básicas de la razón de ser de la liturgia. Y porque a mí también me pasó, cuando uno se acerca por primera vez a la misa tradicional, se le conoce como misa tradicional, oficialmente es la forma extraordinaria del rito romano. Pero para efectos prácticos le podemos llamar misa tradicional, misa tridentina, misa de San Pío V. Cuando uno se acerca, hay de entrada como que, ¿qué está pasando? ¿O por qué esto es diferente? ¿Por qué no lo entiendo? Y es lo básico. Siempre que llega una persona el primer día, lo primero que hace es tratar de agarrar el misal y ¿dónde van? ¿Dónde van? Ay, no, ya me perdí. Y se estresa, ¿no? Sin embargo, hay que entender algo. La misa tiene un valor por sí misma, ¿sí? La misa no es más valiosa si la gente habla, o si la gente le entiende, o si... Es que la misa es el sacrificio. A ver, explícanos el contexto de la misa latín, ya sea tridentina o la del rito ordinario. Mira, vamos a poner un poco de contexto y también puntualizo. No soy experto litúrgico, solo soy un simple feligrés más, ¿no? Y evidentemente quien quiera profundizar tiene que ir a las fuentes correctas al respecto, ¿no? Pero sin embargo podemos tratar algunos de los puntos importantes. La misa es un sacrificio, es el sacrificio de Jesús hacia Dios Padre. Así es. En ese sentido, eso es lo único que basta para que la misa sea válida y sea digna, ¿sí? Si hay fieles o no, la misa es igual, ¿sí? Si dijéramos, los fieles tienen que participar para que la misa tenga sentido, entonces quiere decir que una persona sordomuda no puede hacer válida una misa, No. porque entonces no puede hablar. Y no es cierto, eso es falso. Cierto. Eso quiere decir que un sacerdote decidiera la misa solo, pues no tendría sentido. Y no es cierto, sí es válida. ¿Por qué? Porque la misa, nosotros como fieles vamos a recibir los frutos, pero nosotros no vamos a hacer la misa. Nosotros no le damos la dignidad, no le damos el valor, no hay misa porque estemos ahí, ni es misa porque... Es Jesús mismo. Claro. Ofreciéndose a Dios Padre. Exacto. Como, en reparación de los pecados. Como cordero, ¿verdad? ¿no? Como cordero en reparación de los pecados del mundo. En ese escenario, en esta mentalidad de que tengo que entenderla, entonces quiere decir que si tú viajas a China y no hablas chino, no tiene caso que vayas a la misa, porque no la entiendes. No es cierto. No. Eso estaría falso. Es muy falso. Claro. Si yo voy a un país donde no hablan mi idioma, pues ¿para qué voy a misa si no lo entiendo? Así es. Eso es una persona equivocada. Sí, siempre es bueno cultivarse más, ¿no? Porque es la misa, que son los 4 fines de la misa. Todo. No acabas, nunca vas a acabar, ¿no? Yo quisiera hacer un paréntesis aquí, porque Ajá. yo ayer estuve pues estudiando a fondo esta Ajá. misa tridentina y hay un video en YouTube que les recomiendo a todo el público que se llama La mejor misa tridentina explicada o la mejor misa explicada en el rito tridentino. Y la verdad se las recomiendo muchísimo porque yo aprendí tantísimo en este video. Porque, bueno, desde entonces, desde hace 4 años, he ido muy pocas misas tridentinas. Sin embargo, pues el padre que hace este video explica desde el principio hasta el final la misa. Y de verdad es una riqueza conocer, porque, pues, como tú lo acabas de decir, las dos misas es lo mismo. Es el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Sí. En reparación y en ofrenda por nosotros. Sí, o sea, al final de cuentas, los objetivos de la misa o el fin de ser de la misa es adorar a Dios, es darle gracias, es en reparación de los pecados y para pedirle cosas, ¿no? Para pedir bienes Así es. espirituales. Esos son los fines. Recibimos muchos frutos, por supuesto, pero los frutos son consecuencia. El que podamos nosotros aprender, por ejemplo, de la misa. Oye, es que hoy me llevé lo del sermón o del evangelio. Es un fruto, pero no es el objetivo. No es el centro de la No misa. es el centro de la misa. No es el centro Fíjate que me he topado con personas que yo tampoco pues comparto esta opinión, pero muchas personas me han comentado que pues, ay, es que tal sacerdote da tan bonitas las misas que me gusta ir a esa parroquia. O yo ya no voy a esta parroquia porque ya cambiaron al sacerdote. O ¿dónde está tal sacerdote? Porque de verdad que me urge ir a sus misas. Eso es lo que yo no he entendido, porque pues gracias a Dios, Dios sí me ha dado por lo menos a mí la gracia de entender que la misa no es el sacerdote, que la misa es el hecho del sacrificio que hace Jesús a Dios Padre, como lo acabas de decir. Pero en estas misas tridentinas como que el ambiente lo hace más evidente, el ambiente lo hace más respetuoso. A ver, cuéntame tú, porque pues mi experiencia en la iglesia pues no siempre es la más agradable, tristemente, porque pues hoy en día la verdad hay muchas personas que están
muy, muy poco evangelizadas o muy poco informadas de cómo comportarse en la misa. Y pues tristemente vemos muchas faltas de, pues, de respeto dentro de los templos. Entonces cuéntanos tú, pues el contexto de cómo desde que entran en la misa, cuando se va a hacer la misa tridentina, hasta la gente que asiste, ¿verdad? El otro día me lo comentabas, tu hijo de 3 años. A ver, cuéntanos, platícanos esa experiencia. Sí, bueno, para los niños es una gran ayuda exponerse a ese sentido de reverencia, el silencio, la adoración, que es explícita en la misa tridentina, en la forma como se celebra la misa tridentina. Los espacios de silencio, el cuidado que se tiene sobre la celebración, mira, la misa se fue forjando poco a poco y fue agarrando lo mejor, no de los últimos 40 años, sino de siglos y siglos y siglos. Es sumamente didáctica y no en un papel, sino en las formas, en cómo se celebra, en cómo se dicen las cosas, en la actitud del sacerdote, que evidentemente se permea la actitud de los fieles. Si tú llevas a tu pequeño hijo a un lugar donde hay mucho ruido, tu hijo va a estar haciendo mucho ruido. Si tú lo llevas a un lugar donde hace silencio, la primera debe pasar mucho ruido, la segunda tal vez también, y a lo mejor hasta la quinta, no lo sé. Pero se le va quedando algo y va empezando a imitar a los adultos y va empezando a imitar a los papás, ¿no? Y eso les va a dar un espacio de identificar, oye, no estoy en mi casa. Lo que se ha perdido de manera brutal es el sentido de lo sagrado. O sea, exactamente, tú lo acabas de decir, el sentido de lo sagrado. Hoy casi nada es sagrado, casi nada es digno de respetarse por su valor intrínseco. ¿Sí? Hoy todo hay que digerirlo y tienes que instrumentalizarlo para mí. Y es lo más importante que tenemos en nuestra iglesia. Jesús, Eucaristía y además ese sacrificio, la Santa Misa. Es lo más importante que tenemos nosotros los católicos. Para la gente sobre todo la gente que tiene más la parte devocional, y eso es algo que está muy en el ADN del latino, con mucha frecuencia se va a encontrar en un shock en las diferentes formas irreverentes de una celebración litúrgica y se va a angustiar y se va a sentir fuera de lugar. ¿Sí? La misa tradicional es un oasis al respecto. ¿Por qué? Porque en la misa tradicional, a diferencia del Novus Ordo, las opciones de libertad del sacerdote para la misa son nulas. O sea, tiene que seguir el rito desde el principio hasta el final. El sacerdote es un esclavo de la liturgia, en el mejor sentido de la palabra. Ya. Como Jesús fue esclavo en la cruz. ¿Sí? Ya, y fíjate que ahora que lo dices, pues sí, tristemente nosotros hemos visto, bueno, por lo pronto en internet yo he visto sacerdotes que entran pues casi en monociclo, que como payasos, y unas faltas de respeto a la Santa Misa y a la Eucaristía, a Jesús. ¿Dónde está el sentido sagrado ahí? No está. No, o sea, es como si Dios no estuviera ahí. Exactamente. O sea, y seguramente está ahí en el tabernáculo, pero lo tratan como si no estuviera. No, y la burla intrínseca que significa eso, ¿no? Entonces, pues la verdad sí siento que Jesús está volviendo a vivir su pasión. Digo, seguramente la ha vivido durante todos estos siglos, porque siempre ha habido gente que le ha faltado y que le ha faltado, pero que el grosso de las misas no se le respete su presencia real en el tabernáculo, que no haya, que la gente cuando entra, a ver, cuéntanos la importancia, tú como laico cuando entras en la misa, desde el momento en que entras al templo, te arrodillas. ¿Cuántas veces se persina uno en una misa tridentina? No las he contado y son muchas. Muchísimas. Y los momentos de estar en rodillas también son más, pero de lo más notorio es el silencio. Y por ejemplo, hay, por cuestiones obviamente prácticas, hay diferentes grados de solemnidad en la misa. En la misa de la parroquia normal, la misa principal, que usualmente es la de 12 del día, es una misa cantada. Esto quiere decir que el sacerdote todo lo que se dice en voz alta, todo lo va a cantar, no lo va a recitar. Pero además está el coro cantando y hay algo que es como que no estamos muy acostumbrados con la misa nueva porque funciona como una armonía. O sea, mientras el coro está cantando las partes que llamamos el propio de la misa, o sea, la parte que especifica ese domingo, lo está cantando en gregoriano, el sacerdote está haciendo algunas de las oraciones también desde el altar, ¿no? Y luego se juntan y ahí el coro se calla y el sacerdote hace alguna de las lecturas o alguna de las oraciones también cantadas, y luego los fieles así. Entonces, esa es la misa como más común de una parroquia, no es la más solemne.
Pero después de esa hay una que tiene un grado menor de solemnidad, que es la misa rezada, que en donde no hay coro, y es mucho silencio. En los países latinos acostumbramos, y es válido, que los fieles contesten las respuestas del monaguillo. Es otro punto bien importante, y hago el paréntesis porque creo que vale la pena. La función del monaguillo es mucho más importante en la misa tradicional que en la misa nueva. Mucho, mucho, mucho. Y eso era muy bueno porque era la escuela de vocaciones, a final de cuentas. Claro. En la primera misa, en la primera parte de la misa, sobre todo las oraciones al pie del altar, hay un diálogo entre el sacerdote diciendo una parte de las oraciones y el monaguillo contestando, y el monaguillo empieza con otras, y el sacerdote unas. Los fieles las pueden o no decir como le guste, ¿no? Aquí en los países latinos se acostumbra que sí se dice no en voz muy alta, se dice todo en un nivel mediano. Y hay una buena parte de la misa, sobre todo la parte de la consagración, que es en voz secreta. Así se llama, que entonces el sacerdote en un murmullo inaudible para el resto de los fieles. Le habla a Dios, ¿verdad? Para la consagración. Lo Sí. hace en silencio. Ajá. Bueno, sí, no lo hace con micrófono, lo he visto. No. Lo he visto. Este- Incluso en este video que yo vi ayer, yo los invito a que lo vean, es impresionante en murmullo que está haciendo la consagración. Exacto, porque está ahí a nombre de los que estamos atrás, ¿sí? O sea, no es para nosotros, ¿qué más nos da? Es Jesús el Entregamos que al se Padre. ofrece al Sí. Padre. De alguna manera, y perdonando la expresión, pero o sea, como muchas veces como estar de chismosos, o sea, ¿qué está diciendo? No es para nosotros vamos a recibir los frutos, ¿no? Sí. De este video me encantó esta parte donde explica el sacerdote que, bueno, en ese momento es cuando Jesús se ofrece, ¿verdad? Y un ángel lleva esta oración al cielo para que esta oración regresa con cantidad de bendiciones para nosotros o para los que van a comulgar. Uh-huh. Y la Y misa... ese es el regalo que recibimos, pues enorme, ¿no? Para todos los que van a comulgar. Y vas a encontrar en la misa muchas dimensiones sobre un mismo punto, vas a encontrar muchas dimensiones espirituales muy profundas, porque el mismo acto no tiene que tener un solo significado, puede tener muchos y todos muy profundos, y eso no quiere decir que se contrapongan, quiere decir que todo en este ámbito pueden tener múltiples significados una misma acción litúrgica, lo que es valiosísimo. Ahora, también te decía, y regresando a la pregunta inicial, la misa tiene un valor intrínseco importante didáctico. Por ejemplo, cuando uno ve que es el sacerdote que entra desde el centro de la capilla y va subiendo los escalones y se presenta ante el altar, la gente entiende como por instinto el aspecto sacrificial del tema. ¿Sí? Oye, está llevando algo, está de todos está llevando. ¿Qué es lo que lleva? Pues se lleva a sí mismo. Es más, la pura vestidura del sacerdote es muy simbólica. Lleva... ¿Te lo leo? Dice ¿sí? así. Dice que el sacerdote dice que cuando se va revistiendo, va haciendo una oración, paso por paso, ¿no? Primero se pone el ámito, que es... Se lo pone sobre la cabeza y pide la pureza de pensamiento. Y luego se lo coloca, ¿no? Se lo baja. Luego el alba, que significa la santificación y la inocencia que debería de tener el sacerdote para celebrar ese sacrificio, ¿no? Luego el cíngulo, que es el cinturón, que significa la castidad. El manípulo, que es el que se usa aquí, ¿no? Lo usan aquí en el brazo. Sí, se cuelga. Ya no, en la misa nueva ya no se usa. Ya no se usa. Y eso significa desterrar el temor al trabajo. La estola, cuando se pone la estola, eso es la autoridad y la dignidad del sacerdote. Y la casulla es la caridad de Jesucristo. Todo tiene un significado y en cada momento que se están poniendo cada prenda, están rezando para adquirir cada una de estas. Y todavía en cada una de esas puedes profundizar mucho más. Por ejemplo, la pura casulla, atrás tiene un borde en forma de cruz. Y el sacerdote con mucha frecuencia durante la misa está reclinado hacia el altar, cargando simbólicamente la cruz que tiene de Cristo, porque es Cristo mismo, el sacerdote está en persona Christi, ¿no? Y por enfrente de su casulla tiene dos líneas bordadas que significan la columna de la flagelación, ¿sí?
Ay, Felipe, pues se nos está acabando el tiempo y yo la verdad creo que apenas comenzamos Sí. a empezar con la misa en la tridentina. Ojalá nos pudieras acompañar en otra ocasión. Con mucho gusto. Nos encantaría profundizar más en la misa como tal, la misa tridentina, la explicación paso por paso. Y bueno, sobre todo, pues a mí lo que más me fascina aquí desde afuerita, porque por lo poco que conozco la misa tridentina, es el trato que se le da a Jesús Eucaristía. Explícanos por qué el sacerdote, una vez que consagra, tiene los dedos así todo el tiempo. La liturgia está llena de belleza, es una joya. Y en todos esos detalles que siempre te enseñan algo. Después de la consagración, el sacerdote, al haber tomado el cuerpo de Cristo con sus manos, no puede tocar nada más. Hasta después, cuando ya hace las abluciones. Entonces, por eso mantiene así los Ajá. dedos, como para que no se desprenda ninguna partícula de las que él... Exacto, y eso tiene muchas implicaciones, porque, por ejemplo, los vasos sagrados tienen que tener cierta forma. No puede ser un platón para la Eucaristía, tiene que ser una especie como de copa que le permite agarrarlo de esa manera. Está muy lleno de significados, es una belleza de liturgia. Las primeras veces que vayan, es muy probable que las primeras veces que vayan les pueda costar trabajo, es normal. 2, 3 veces, pero van a ir encontrando que las cosas hacen mucho sentido, van cuadrando. No todos somos nosotros, no todos somos, vamos a conversar y vamos a hablar. Vamos a guardar silencio, vamos a tener reverencia y sobre todo nos vamos a encontrar con ese sentido de lo sagrado. Pues invítanos, Felipe, ¿en dónde podemos asistir a las misas tridentinas? En la Ciudad de México está la capilla de la Inmaculada Concepción, enfrente del Salto del Agua. Es una pequeña capilla ahí, están los sacerdotes. En Izazaga. Ajá, y Eje Central. Y Eje Central, sí. Todos los días, de lunes a sábado a las 12, y los domingos hay misa cantada a las 10:30 y misa cantada a las 10 y misa rezada a las 12. Hay misas en Guadalajara, con la Fraternidad Sacerdotal San Pedro también. Hay misas en Torreón, hay misa en Monterrey, hay misa en muchas de las partes, en muchas zonas del país. Los invitamos y en muchos países también. Y nosotros también podemos invitar a nuestros párrocos a que nos oficien la misa en latín. Sí, por derecho se puede hacer. Ya sería de ellos que quisieran hacerla. Hay que ser muy apropiados a la hora de pedirlo, ¿no? Claro. Pero yo sí quisiera invitar a toda la gente que hoy tiene esa inquietud, que se siente preocupada por cómo se están dando las cosas en el mundo y también dentro de la iglesia, que se pueda sentir que hay cierto ambiente de confusión sobre muchos temas, que puedan acercarse a la misa. Vale mucho, pero mucho la pena. Es un remanso, es un lugar donde todo la fe que tengan va a hacer mucho sentido, va a cuadrar y no es casualidad. Nuestra fe se refleja en la forma de la liturgia y esta liturgia la refleja de la manera más santa posible. Pues Felipe, nos quedamos con las ganas de otro programa. Esperemos pronto tenerte aquí con nosotros y que podamos ahora sí que profundizar en la Santa Misa con este rito tridentino. Y pues gracias por estar con nosotros, Felipe. Muchas gracias por la invitación y nuevamente la invitación está abierta para que Bueno, pues estamos aquí en Mundo Católico y pues los esperamos para el próximo programa el miércoles que entra a la 1:00 p.m. Será Eucaristía con Jesús. Gracias. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Miércoles de 1 a 2 de la tarde, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presentó